Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a nuestro episodio número 36. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez. Y esto es Expresar Emociones. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver, Diana, con que, a ver, platícanos. Vamos a hablar sobre la gratificación postergada, Mike. Y esta es una característica del autocontrol. ¿Tengo o no tengo razón? Tienes razón, Diana, tienes razón, pero contrólate, por favor. Así es, vamos a hablar de la gratificación postergada. Pero ¿por qué, Diana? ¿Por qué es importante o por qué quisimos hablar de este tema? ¿O quisiste porque tú lo propusiste? Yo lo propuse, exactamente, pero es algo muy importante que desde niños podemos desarrollar y que conforme crezcamos, conforme nos convertamos en adultos, va a tener muchos beneficios en nuestra vida cotidiana. Parece ser algo muy sencillo, a lo mejor algo muy obvio, pero pocas personas o a veces nos damos nuestros lujos y luego resulta que tenemos como esa cruda moral. Entonces es una habilidad, también una habilidad emocional que podemos desarrollar desde nuestros niños y ahorita vamos a platicar cada uno de los detalles de qué es y para qué nos sirve la gratificación postergada. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar, Diana, vamos a una breve pausa para regresar y empezar a hablar del tema de hoy, ¿no? Que es la gratificación postergada. Entonces, regresamos. Y vamos a comenzar a hablar de este tema, la gratificación postergada. Así es que, Diana, ¿por dónde quisieras empezar a abordar el tema del día de hoy? Pues mira, ya habíamos dicho ahorita antes de irnos a este corte que la gratificación postergada es una característica del autocontrol que nos ayuda a evitar distracciones si tenemos un objetivo mayor y también a resistir las tentaciones, que a veces eso es lo que nos causa un poco de conflicto emocional. Y esta parte de gratificación postergada, decía Goleman, que es una habilidad psicológica esencial, esta parte de resistir el impulso, y es por eso que lo denomina como autocontrol emocional. Y Mac, de esto ya hemos hablado un poquito en el capítulo 24 de regular mis emociones, de la parte de regulación. Así es. De esta parte de lograr resistir el impulso y entonces regular nuestra emoción. ¿Por qué? Porque como sabemos, la emoción significa mover, es una energía en movimiento y por lo tanto nos da de inmediato un impulso para actuar. Pero cuando logramos pues regular estas emociones y postergar la gratificación que tenemos, entonces podemos tener grandes beneficios en nuestra vida. Así es, no se trata de postergar la recompensa o la gratificación nada más porque sí o por ser masoquistas, ¿no? Por querernos castigar o por querer estar mal un rato y no se trata de eso, sino cuando es importante esta gratificación postergada, cuándo es importante resistir esta tentación o este control. Cuando el obtener esa recompensa puede ir en contra de un objetivo mayor. Cuando esta gratificación inmediata puede resultar una distracción, puede desviarnos de nuestro objetivo principal. Y ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, no sé si tú ya tienes algún ejemplo, Diana, si a ti se te ocurre algo se me ocurre uno de cuando no has tenido. O bueno, tú o alguien que hayas visto, el amigo de un amigo. El amigo de un amigo. Bueno, ahorita se me ocurre una de, por ejemplo, cuando estaba entrenando para el maratón. Obviamente había que levantarse, tenía que levantarme a las 5:30 de la mañana, a veces incluso sábados y domingos, para correr de 20 a 32 kilómetros. Y claro que en ese momento, pues mi mente y mi cuerpo decía que pues la cama estaba más rica, que allá afuera hacía mucho frío, que cuál era la necesidad. Pero ahí pues la gratificación en ese momento hubiera sido quedarme dormida, quedarme acostadita y estar unas horas más calientita en mi cama. Esa hubiera sido la gratificación de ese momento. Pero justamente como tenía un objetivo mucho mayor, que era correr el maratón, pues entonces me ahorré esa gratificación, la postergué y sí salí a correr. Y obviamente ya después de haber corrido el maratón y haber
alcanzado ese objetivo, claro que mi satisfacción era mucho, mucho, mucho más grande. Entonces ahí puedo decir que postergué mi gratificación, entonces palomita para mí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tan fácil te resulta o qué tan difícil te resulta hacer este ejercicio en otras áreas de tu vida? Pues yo pienso que depende del contexto, pero la verdad es que cada vez más he ido practicando tanto mi disciplina, autodisciplina, como mi voluntad. Creo que esas dos características son primordiales para saber qué es lo que quiero alcanzar y por lo tanto, como decíamos al principio, evitar distracciones de ese objetivo mayor. Pero a veces sí se me resbala, Mike? A veces sí digo, Sí, bueno, yo lo sé. ¿sabes? Hoy sí me quedo a dormir más. Bueno, dijiste una palabra importante que es la disciplina, porque precisamente la gratificación postergada, esta capacidad de postergar la gratificación tiene que ver, está relacionado con la paciencia. Por ejemplo, tener paciencia con el control de los impulsos, que pues es básicamente eso, el autocontrol. Como tú lo dijiste, la disciplina es una forma en la que se manifiesta o es algo que nos ayuda a postergar esta gratificación, pero el punto no es postergar la gratificación, sino precisamente el punto es tener la disciplina para lograr algo que queremos lograr, ¿no? Y la verdad es que después, por ejemplo, en este ejemplo Valga la que te daba rebusnancia. Del maratón, una vez que ya lo corrí, la gratificación, la satisfacción de haber cumplido ese objetivo, yo creo que rebasaba por 1000 veces el hecho de poderme haber quedado dormida un par de horas más algún fin de semana. Claro. Aquí me viene un ejemplo a la mente, justo en este momento está llegando, que es cuando yo estaba, o sea, me vino porque hablaste de la gratificación que tuviste al terminar, al haber corrido el objetivo primordial. Entonces, yo recuerdo una de las grandes satisfacciones que he tenido en mi vida, así que me llenaron de orgullo, fue cuando terminé la carrera que pues, tal vez he platicado. ¿Sí la acabaste, Mike? Claro que la terminé, la carrera soy ingeniero de formación, ingeniero en sistemas computacionales, y me gustó mucho mi carrera, pero pues momentos fue una carrera muy, muy difícil, ¿no? Muy complicada, algunas materias, pesada, etcétera. Pero yo sentí una gran satisfacción cuando me gradué. Entonces, recuerdo que en muchas ocasiones, como estudiante, tuve que postergar la gratificación. No siempre lo hice, desde luego, no siempre lo hice. Pero a veces tuve que postergar la gratificación cuando eran exámenes finales. Sobre todo en los últimos 2 semestres yo me volví mucho más disciplinado porque quería terminar en el tiempo en el que ya estaba previsto que terminara. O sea, es decir, lo pude haber terminado antes la carrera, la verdad. Pero bueno, para 2 semestres antes de graduarme, pues yo dije, ya no va a ser más tiempo de van a ser estos 2 semestres. Entonces, el semestre el penúltimo, yo inscribí una materia más, ¿no? Metí sobrecarga, entonces en vez de tener 6 materias, eran 7, algunas, bueno, estaban un poco pesadas. Y además yo hice un compromiso conmigo mismo y dije, no voy a faltar a ninguna clase bajo ningún pretexto, porque en el semestre anterior yo había tenido bastantes faltas, ¿no? Dije, bueno, me voy a escapar al fin que tengo faltas o no voy a venir a esta clase al fin que no voy tan mal. Todo esto, este diálogo tenía en mi cabeza, pero el penúltimo semestre dije, yo no voy a comprometer el poderme graduar en la fecha que me quiero graduar, y entonces lo que hice fue hacer ese compromiso. No voy a faltar, a pesar de tener sobrecarga, de que tenía más trabajo, no falté ni un solo día, y además el mejor promedio de todos mis semestres fue el semestre en el que metí esta sobrecarga y en el que tuve esta disciplina. En el siguiente también me fue muy bien, pero ya estuvo más tranquilo, ya. Yo lo que quería es, si algo sale mal en el semestre, quiero tener otro semestre más para compensarlo. Si, no sé, reprobaba alguna materia o algo así o que tuviera que darla de baja, todavía tenía un semestre para meter esa sobrecarga. Entonces, así lo hice, me fue bien en el penúltimo semestre, me fue bien en el último semestre y ya estuve más holgado. Pero tuve que hacer sacrificios porque yo quería asegurarme de salir y entonces, pues bueno, a la hora de estudiar, sobre todo cuando eran exámenes y finales sobre todo, pues ahí tienes que, la recompensa inmediata la tienes que postergar por un bien mayor, que es salir bien en el semestre y en un contexto más global, pues terminar bien la carrera. Entonces, ese es el ejemplo que ahorita me vino con lo que tú decías del maratón, que es, pues a veces eran sesiones maratónicas de estudiar, ¿no?
Pero bueno, seguramente hay muchos que se pueden identificar con esto, a los que en algún momento sintieron que su carrera era demasiado pesada, que lo que estaban estudiando era muy, muy pesado, les absorbía mucho tiempo, era difícil y sin embargo lo lograron. Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos y de los beneficios de la gratificación postergada. Sí, a lo mejor ahí tuviste que postergar salidas con amigos, idas a tomar alguna cerveza, volarte la clase para ir a algún lugar, todo por el que ya tenías un objetivo mucho mayor, bien definido, y entonces ahí pues tenías que tener como esta disciplina de lo que realmente, y eso ya hablamos en episodios pasados, realmente el compromiso que tenías contigo mismo. Exactamente, el verdadero compromiso, un compromiso más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, aquí también entra la fuerza de voluntad, hay que tener fuerza de voluntad, y como ya lo decías, esto tiene que ver con la autorregulación emocional. Entonces, ¿qué más hay detrás de esto, de esta capacidad de poder postergar una gratificación? Pues también está la capacidad de motivarse a uno mismo, porque a veces lo que hace que dejes a un lado esa gratificación instantánea es una motivación que tú tienes hacia contigo mismo, ¿no? Te motivas para ese objetivo mayor de lo que hemos estado comentando. Tengo una meta más importante, una meta más grande, una visión, una situación deseada que para mí sería trascendente tener. Y entonces vienen esas fuerzas impulsoras o esa tensión creativa de la que ya hemos hablado en algunos episodios, que me llevan, incluso por ejemplo en el episodio de 32 de Propósito de Vida, hablábamos un poco de esto también. Entonces es tener esa visión, esa motivación de lograr algo más grande, algo que sé que no lo tengo o no lo voy a tener de manera inmediata, que incluso no sé si lo pueda alcanzar o no, pero es tan seductor, tan atractivo, que quiero lograrlo y que quiero moverme hacia eso. Entonces esa es una motivación importante para postergar esas gratificaciones instantáneas que me pueden desviar del camino, porque pueden ser muy seductoras. Muy seductoras, pero son distracciones. Por ejemplo, si yo me quiero ir de viaje, pero tengo esas ganas de salir esta noche con mis amigos o de comprarme algún teléfono o qué sé yo, algo que me llamó la atención, entonces ese dinero podría comprometer mi meta principal, que sería en este caso el viaje, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de ser capaces de motivarnos nos facilita el postergar esa recompensa. Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Digo, ahorita ya vamos a estar, ya estamos más bien a un mes de que acabaron las fiestas decembrinas, ya llevamos un mes del 2019 y muy seguramente muchos hicimos propósitos de bajar de peso, de hacer ejercicio. Este año sí hago ejercicio y voy a bajar de peso por todos los kilitos que subí ahora en Navidad y en Año Nuevo. Y yo me pregunto, a un mes de haber acabado con estas fechas navideñas y de fiestas, ¿cómo vamos? ¿Cómo ha estado nuestra fuerza de voluntad? Porque pues las tentaciones de, un postrecito, la recompensa inmediata del sabor de... Exacto, o sea, es que voy a ir a una carne asada el fin de semana, Maggie. Entonces, imagínate no comer ¿cómo se llaman las carnes que luego preparas? Pues un ribeye o la picaña tomahawk, sí. Y luego con el vino, y luego con el digestivo y el postre, Hay que hacer otra, espérame, un paréntesis, hay que hacer otra este año. Para ver si podemos postergar nuestra gratificación. Entonces, ¿qué tanta fuerza de voluntad hemos tenido? ¿Qué tanto autocontrol? ¿Qué tanta disciplina? Porque nadie nos va a decir, a ver, no comas eso, ni que fuéramos niños chiquitos, sino simplemente, como dices, esa fuerza de voluntad y esa disciplina de postergar esta gratificación momentánea de este instante por un objetivo mucho mayor. Entonces, no sé cómo vamos a este mes de haber empezado el año, pero es algo interesante donde podemos ver en nosotros mismos la fuerza de voluntad y realmente el deseo que tenemos de alcanzar a lo mejor este objetivo. Y ahorita que mencionas esto de que no somos niños chiquitos, cuando un niño es pequeño, esa fuerza de voluntad reside en los padres, en lo que le permiten o lo que le restringen a hacer o a obtener. Entonces yo diría, y yo no tengo hijos y no suelo atreverme a dar consejos y recomendaciones a quien sí los tiene, porque desde luego es algo que yo no he vivido. Sin embargo, en esta ocasión lo voy a hacer y y van a ver por qué. Que fomenten en sus hijos esta capacidad de postergar las recompensas inmediatas, porque a veces son los mismos padres los que sabotean
la disciplina de sus hijos. Ahorita vamos a comentar un poquito más adelante, pero pues me vino a la mente ahorita con esto que mencionaste, Diana, sobre que pues no somos niños chiquitos y nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, cuando el niño es pequeño, pues eso reside principalmente en los padres, ¿no? Esa capacidad de regulación y de controlar esos impulsos. Entonces, bueno, hablábamos de esta capacidad de motivarnos a nosotros mismos para postergar la recompensa y también hay otra forma, disfrutar el proceso, sí, ¿no? O sea, centrarnos no solo en la meta, sino en el proceso. A veces el proceso, nos desconectamos del proceso, nos desconectamos del presente, del aquí y del ahora. Y entonces estamos pensando en escapes, en distracciones, en cómo escapo, o al menos cómo escapa mi mente de este momento o de este lugar en el que no quiero estar. Y entonces pienso en esas pequeñas recompensas inmediatas. A veces ni siquiera son deseos verdaderos, sino son puertas o válvulas de escape porque no soy capaz de mantenerme en el presente. Uh-huh. Entonces empiezo a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir al rato, me voy a tomar una cerveza o me voy a comprar tal cosa? Entonces estoy pensando cómo distraer mi mente para que no esté presente. Ya hemos hablado en el episodio de Mindfulness, que me parece que fue el episodio número 13 o número 12. Fue el número 12. El número 13 fue de vergüenza, el número 12 fue de mindfulness. Correcto. Entonces hablamos ahí sobre el estar presente, sobre el prestar atención al momento, calmar la mente, ¿no? Esta ansiedad que produce que nos desconectemos del momento presente. Pero bueno, ya hablamos de eso en su momento. Entonces, una forma de trabajar con esto, una herramienta, es precisamente el mindfulness. Y el acostumbrarnos, el fomentar, el mantenernos presentes en lo que estamos haciendo y disfrutar el proceso, disfrutar lo que estamos viviendo. Si estamos trabajando duro para obtener una meta que es seductora y que nos gusta mucho a nosotros, pues también tratar de conectarnos con el disfrutar ese proceso, esa tarea o ese trabajo que tenemos que hacer para conseguir ese objetivo. Como dices, no es un castigo. Por ejemplo, aquí para mí correr el maratón no era un castigo de, yo tengo que correr el maratón. Si no, nunca hubiera disfrutado el año de preparación. O si ahora decidí que me voy a tener un régimen de alimentación más equilibrado y voy a hacer una rutina de ejercicios, no es un castigo. Una vez vi un post que decía que el ejercicio es una celebración por lo que nuestro cuerpo puede hacer y no un castigo por lo que comimos. Entonces, claro, disfrutemos de lo que estamos decidiendo hacer por nosotros mismos, no como castigo por nuestros pecados pasados. Así es. Y cuando, mira, qué buen ejemplo, ¿no? Del ejercicio. Me parece que lo habrás compartido en Facebook y yo lo habré visto porque me suena y tal vez fue porque tú lo compartiste. Entonces, cuando somos capaces de disfrutar lo que estamos haciendo, dejamos de pensar en esas válvulas de escape, en esas recompensas que no son sino eso que yo decía, una forma de escapar a algo que no me gusta estar haciendo o a una resistencia que estoy oponiendo a lo que ocurre. Entonces, si somos capaces de conectar con eso, si disfrutamos el proceso, esa necesidad de tener estas recompensas pues incluso se diluye, ¿no? Se diluye y ya no lo necesitamos. Entonces, ¿para qué sirve? Porque hablamos de que no es un castigo postergar la gratificación o la recompensa inmediata. Entonces, ¿para qué sirve, Diana? Pues nos sirve justamente para enfocar nuestra energía y nuestros recursos. También en esa parte de ser eficiente con los recursos que tenemos, cómo los vamos a utilizar, si vamos a estar distrayéndonos o si vamos a estar bien alineados con nuestro objetivo. Exacto. También pues evita deshacernos de emociones como la ansiedad o la frustración porque tenemos bien claro por qué estamos haciendo esto que elegimos hacer. Así es, y en esto de deshacernos de esas emociones, como lo comentas, pues muchas veces por nuestra necesidad de que quisiera tener esto y no lo tengo, y entonces viene esa necesidad o esa ansiedad o esa emoción de frustración. Lo que yo quiero es calmar esa emoción, esa ansiedad, y entonces voy por esa recompensa, por mi incapacidad de afrontar esas emociones que estoy viviendo. Entonces, si se presenta la ansiedad o se presenta la frustración, ya hemos hablado, ¿no?, en episodios anteriores, entonces lo que puedo hacer es aprender de esas emociones y ver qué me están diciendo en vez de querer huir con ellas a través de recompensas inmediatas. Y si huyo a través de esas recompensas inmediatas, como decías, Diana, ya no estoy enfocando mi energía y mis recursos hacia esas metas que verdaderamente son importantes y que sí deseo desde el corazón
y no nada más por escapar de un momento, ¿no? Aquí también va a ser importante hacernos conscientes, darnos cuenta de cuando nosotros hacemos este verdadero compromiso que queremos, este objetivo mayor, cuáles son las emociones relacionadas. Y esto, como decías, ya lo platicamos un poquito en el episodio de propósito de vida. Entonces, si son emociones de satisfacción, de motivación, incluso nuestra pasión está puesta ahí, bueno, ese será el camino o una guía de que esas son las emociones o ese es el objetivo que realmente queremos cumplir. Pero cuando surgen estas distracciones, estas gratificaciones pequeñitas, también van a surgir emociones y a lo mejor van a surgir emociones de incomodidad o incluso pensamientos como por ahí en una marca que dice porque yo lo valgo. Entonces vamos a querer a lo mejor en ese momento pues distraernos o tener una gratificación pequeña en ese momento y van a salir emociones incluso hasta de enojo o de reproche o de, como dices, de frustración que también van a estar surgiendo y nos van a estar también ayudando a meter pensamientos que pudieran distraernos o sacarle la vuelta al objetivo principal. Entonces hay que estar muy pendiente tanto de nuestros pensamientos como de las emociones que están rondando para poder identificar cuál es el objetivo principal y cuál sería la distracción que deberíamos postergar en ese momento. Sí, incluso sí, nosotros podemos estar fomentando que se detonen otras emociones que nos van a seguir distrayendo, que nos van a seguir alejando de nuestros objetivos, que nos van a alejar del bienestar por no ser capaces de tener esta capacidad de regulación, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso es muy importante estar atentos, como dices, a nuestros pensamientos y a nuestras emociones, cómo nos vamos sintiendo para poder pues enfocarnos y mantenernos en lo que realmente nos importa y no irnos por esas distracciones. Oye, como en las caricaturas, ¿no? Que está el diablito por un lado del hombro y el angelito así de no, sigue con tu entrenamiento, no, cómetelo, duérmete, claro. Pues no necesitas sufrir, o sea, así lo podemos ejemplificar. Claro, sí, exactamente, ¿no? Y aquí esto lo podemos relacionar como lo veíamos en el episodio 34 con los compromisos. ¿A qué estoy comprometido? ¿Cuál es mi verdadero compromiso? Y puedo reenfocar mi compromiso. Entonces, el hacerme consciente de esto me puede ayudar a recordar o reenfocar mi compromiso, ¿no? Recordar mi verdadero compromiso o reenfocarlo. Entonces, Diana, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos en un momento? Y ya regresamos para seguir hablando de la gratificación postergada y uno de sus conceptos que es la autorregulación. Y aquí platícanos, Mike, ¿tú encontraste o más bien hay un experimento relacionado con esta parte de autorregulación? Cuéntanos sobre él. Así es, este es un estudio que hizo Walter Mischel en la década de los 70s y que después se reprodujo en un video que ha circulado por las redes. Y el estudio duró varios años, pero empezaba con niños pequeños de 4 años. Esto se realizó en la Universidad de Stanford y el estudio se realizó con los hijos de profesores, de empleados, de gente que estaba ahí trabajando o gente muy cercana. Para que pudieran llevar un registro de lo que pasaba años después. Entonces, empezó con un experimento muy sencillo que es a los niños les daban una golosina y les ofrecían que si querían, que si se esperaban y no se la comían, que iba a salir la persona y decía algo así como voy a salir un momento, si te esperas y no te comes la golosina, cuando regrese te voy a dar otra y entonces tendrás 2 golosinas. Entonces era poner a prueba o ponerles la tentación de la golosina que estaba ahí, que es la recompensa inmediata a los niños, pero había una promesa de un beneficio mayor, que era una segunda golosina, si eran capaces de resistir la tentación y no comérselas. Entonces, en eso consistía el estudio y años más tarde, 10 o 12 años más tarde, también observaron el desempeño. ¿Qué sucedía con estos niños según su perfil o su desempeño en la primera etapa del estudio, ¿no? Entonces, había niños que fueron capaces de controlar su impulso y había niños que no, que de plano se comieron la golosina y no se esperaron a la recompensa mayor. Y aquí observaron cosas muy interesantes. Los que controlaron el impulso, los niños que fueron
capaces de controlar el impulso y esperarse por esa segunda golosina, tenían una mayor eficiencia, una mayor eficacia personal, se manifestaron con una actitud más emprendedora, eran mejores para afrontar frustraciones de la vida, para afrontar riesgos, para no quedarse estancados o venirse para abajo ante alguna situación adversa, no perder la moral. Entonces, lo que Walter Mischel llama la demora de la gratificación autoimpuesta dirigida a metas, que es básicamente de lo que estamos hablando. Cuando postergamos una gratificación por voluntad propia y dirigido a un objetivo mayor. Entonces, algo que dice Goleman es que este descubrimiento pues resalta esa importancia que tiene la inteligencia emocional como una habilidad paralela, una metahabilidad que determina la manera en cómo nosotros, como seres humanos, vamos a ser capaces de utilizar otras capacidades más adelante en nuestra vida, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional, ¿por qué es tan importante? Pues una de las razones es porque nos permite aprovechar mejor otras capacidades mentales que tenemos, incluso el propio coeficiente intelectual, lo dice Goleman. En su libro de la inteligencia emocional hizo una edición alrededor de 10 años después de la original, en donde él decía que quería quitar algunos o despejar algunos mitos que se habían creado en torno a la inteligencia emocional, algunos de los cuales pues de interpretaciones incorrectas acerca de su libro. Una de ellas, él decía que era la de la inteligencia, que decía que el 80% del desempeño se debe a la inteligencia emocional y el 20% a la inteligencia racional. Y sin embargo, él decía, bueno, esto es una falacia, no es así, esta es una conclusión errónea a la que pues, muchas personas han llegado, porque no solo es la inteligencia racional y la inteligencia emocional, sino que hay muchos otros factores. Pero entonces aquí la importancia que tiene la inteligencia emocional es más bien que acompañado de otras fortalezas, de otras capacidades que tenemos como seres humanos, podemos o no alcanzar el éxito. Y esta característica de la inteligencia emocional, que es la autorregulación, pues es precisamente uno de los factores que contribuyen a que podamos ser más efectivos en nuestro desempeño. Entonces esto empieza desde la edad temprana, desde que somos niños. Y aquí yo quisiera lanzar esta pregunta, Diana: ¿cuántas veces los mismos padres no permiten a los niños desarrollar esa capacidad de gratificación postergada? Y yo lo veo así, esta es una conclusión mía, esto no viene respaldado por ningún estudio científico, así es que tómenlo con cuidado, con precaución, pero yo lo veo como que es un reflejo de la propia incapacidad de los padres de postergar la gratificación para sí mismos. Si yo no soy capaz, así lo veo yo, y repito que no soy padre, no tengo hijos, no he tenido esta experiencia, sí he tenido contacto con niños pequeños, a mi hermano menor le llevo 11 años, entonces, bueno, ya era una diferencia importante de edad, y además, bueno, con mis sobrinos también lo he visto un poco esto, que a veces esta recompensa que se les da a los niños es para que dejen de molestar, de hacer berrinche, de dar lata, ¿no? Toma, bien, te compro tu paleta para que ya. Así es, ¿no? Entonces, silencio. Ahí va, yo lo observo así, esa es mi conclusión, yo lo observo como que va una recompensa implícita para nosotros, a través de darle una recompensa o una gratificación al niño pequeño, yo también me quito un problema de encima o me quito algo que me genera una molestia o incluso hasta mi propia incapacidad de decir no, la veo hoy solventada al ofrecerle una recompensa, y así ya no me tengo que enfrentar a decirle no al niño, ¿no? Entonces, yo creo que eso se transmite a los niños, esa incapacidad de los adultos de postergar la gratificación se transmite a los niños al darles esas gratificaciones que podrían esperar o que no son necesarias o no son indispensables, y además pues a través del ejemplo también. Y aquí en el caso de los niños, Mike, lo que aprenden es que si lloran, gritan, patalean, van a recibir de manera inmediata aquello que están pidiendo, y por lo tanto van a tener esa gratificación de inmediato. ¿Por qué? Por la incapacidad, como dices, que tienen los padres también de postergar su gratificación, o incluso no tienen desarrollada su inteligencia emocional. Y esto yo también lo puedo ver, o ya sea que los padres o que los niños cuando crezcan, en la parte de finanzas. O sea,
por ejemplo, algún adulto, un padre de familia recibe, no sé, algún bono, algún dinero extra que posiblemente no esperaba y muchas veces, no digo que todas, pero que sucede que este dinero adicional pues hay que gastarlo, ¿no? Porque el dinero Claro. pues es para gastarlo, De todos modos ¿no? no lo tenía. De todos pues, modos no lo tenía contemplado, pues es un dinero extra y entonces a lo mejor yo como mujer pues me compro unos zapatos nuevos, una bolsa nueva, maquillaje nuevo, algo que no sabía que necesitaba hasta que lo vi porque me ha sucedido. A lo mejor si es un monto pues mayor, un automóvil o cambio de modelo o unas vacaciones, o sea, algo que como tengo el recurso en ese momento, pues hay que usarlo y hay que gastarlo. Y por otra parte sería, ok, tengo algo con lo que no contaba, ¿qué tal si lo invierto? ¿Qué tal si compro uno de esos paquetes, como dicen, de Segubeca para mis hijos, para que vaya rindiendo dinero? O invierto en CETES, o me meto a alguna casa de inversión, algún portafolio de inversión para que mi dinero crezca y entonces poder tener ese dinero más adelante. Y aquí como ejemplo personal, Mike, cuando yo recién me gradué de la universidad y entré a trabajar, no sé si a la primera o a la segunda nómina, yo metí un dinero a un portafolio de inversión a 10 años. Y entonces ahí dejé el dinero, se fue creciendo, nunca lo toqué durante esos 10 años. Y ahorita que venció, ya después de 10 años, gran parte del costo de la boda fue gracias a ese dinero que hace 10 años había guardado. Entonces, ahorita en este momento, ni tuve que vender mi coche, ni tuvimos que endeudarnos, mi esposo y yo, sino simplemente fue un dinero que en su momento decidí no utilizarlo, no gastármelo y estarlo ahorrando para que después de 10 años me diera pues un beneficio mucho mayor. ¿Sabes qué hubiera hecho yo con un dinero así? Te hubieras ido de viaje. Claro. O hubieras organizado ese es mi compromiso. muchas carnes asadas. Así es. Y fíjate cómo esto, que dices, este ejemplo de que se puede ver en las finanzas desde, pues es algo que se transmite, o bueno, que desde la familia se fomenta la responsabilidad o la irresponsabilidad o la disciplina o la falta de disciplina para postergar estas gratificaciones y que entonces repercuten en el desempeño que los niños cuando ya dejen de ser niños van a tener, como en el estudio que citaba de Walter Mischel, lo que encontró fue esto que comentaba, que los niños años más tarde, que los que eran capaces de resistir impulso. ese impulso, exacto, mostraban actitud más emprendedora, más mayor capacidad para relacionarse, mayor capacidad para enfrentar las adversidades y las frustraciones de la vida. Yo tengo un ejemplo personal, Diana, otro ejemplo, ya hemos estado dando aquí un par de ejemplos, yo tengo otro mío y es de cuando yo era pequeño. Cuando yo tenía 8 años, al salir de tercero de primaria, trabajé durante el verano, trabajé en uno de los negocios que tenía mi abuelo materno, el papá de mi mamá. Uno de esos negocios era una ferretera. Entonces yo entré a la ferretera, mi hermano mayor entró al otro negocio que tenía mi abuelo, que era una panificadora. Y bueno, yo en ese empleo en la ferretera, que fue mi primer empleo pagado, lo que hice fue ahorrar mis sueldos. Entonces, bueno, ¿qué hace un niño en una ferretera a esa edad? Pues al principio ayudaba a sacudir, a limpiar, a barrer y ya después me fui subiendo en el escalafón y ya atendía a los clientes, despachaba, entonces me fui aprendiendo ahí las piezas, ¿no? Lo que compraba la gente, o acomodaba la mercancía, etcétera. Entonces yo, pues en realidad no tenía mucho en qué gastar, ni tenía ganas ni impulso de gastar, entonces fui ahorrando lo que iba ganando, lo que me iban pagando, me pagaban semanalmente. Y aquí no quiero echar de cabeza a mi hermano ni decir que está bien o está mal, pero él sí se gastaba su dinero, ¿no? Y yo no me lo gastaba. Entonces, pues como veía que se lo gastaba, luego sí se me antojaba y decía, ay, pues con lo que ya tengo ahorrado me puedo comprar un juguete, me puedo comprar esto o lo otro. Sin embargo, resistí esa tentación. Y así pasaron, bueno, esas semanas en las que estuve trabajando, ahorré ese dinero y ya había ahorrado ahí una cantidad.
que no recuerdo ahorita muy bien, pero eso habrá sido por ahí de los 80s, en el 87, por ahí así, para que hagan cuentas de cuántos años Cuando tengo. todavía Tengo hablábamos 40. de miles de pesos. Así es, antes de que le quitaran los 3 ceros, entonces eran como 200,000 pesos, una cosa así, que obviamente pues ya el valor es muy diferente por la inflación y por los ceros que le quitaron y todo eso. Pero bueno, para mí era Mucho dinero. Y así fui ahorrando. Entonces, ese hábito, o más bien resistir esa tentación, pues la tenía ahí presente y no me gasté eso. Entonces, viendo esto que dicen en este estudio que cité hace un momento, de Walter Mischel, que decía el desempeño que tienen las personas más adelante. No quiere decir que mi desempeño ha sido el mejor de todo el mundo, desde luego que no he tenido buen desempeño en algunas áreas y en otras pues definitivamente un muy mal desempeño y estoy aprendiendo y me considero un eterno aprendiz. Pero una de las ventajas que me dio haber ahorrado dinero y otras cosas que hacía también de niño, como por ejemplo, tenía esta inclinación a emprender, vender dulces en la escuela o incluso cuando iba como en sexto de primaria compraba revistas de electrónica, empecé a aprender un poco y aprendí a reparaciones sencillas, pero de radios de transistores. Entonces, pues a la familia, a mi abuelita, y le decía, yo te arreglo tu radio que ya no está sirviendo, al fin que ya sé cómo hacerle. Y entonces este tipo de cosas yo hacía de niño y con ¿Y eso les iba. cobrabas? Claro, a eso sí, siempre cobraba, porque siempre tuve claro, es mi trabajo, tengo que cobrar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa más adelante? Años más adelante, eso no lo quiero relacionar con un nivel de éxito o no, porque bueno, eso es muy relativo y tenemos un episodio que habla del éxito, pero lo que sí les puedo decir es que algo que sí se manifestó y que me ayudó mucho fue la capacidad de correr ciertos riesgos que a lo mejor muchas personas o no todas las personas estarían dispuestos. En algún momento puse mi empresa propia, me atreví a hacer viajes que me daban miedo a hacer y que no sabía si iba a poder, pero dije, no, pero yo tengo que poder, y entonces me embarcaba como en ciertos objetivos que me hacían que postergara las recompensas inmediatas. Ese tipo de recompensas era, no sé, comprarme un mejor coche o gastar en ropa o gastar en cosas que yo veía a mi alrededor que mis amigos gastaban, o vacaciones que a lo mejor eran vacaciones a lugares cercanos, pues yo me aguantaba esas ganas para irme a más lejos. O incluso también, pues durante algún tiempo yo tenía oportunidades, tenía ofertas y rechazaba esas oportunidades bien remuneradas, vamos a decir esa relativa estabilidad o comodidad, ¿no?, laboral. Y mientras yo sufría, por ejemplo, por pagar la nómina de mis empleados o por vender o por producir para poder tener ese ingreso. Entonces esto ha sido ya desde hace varios años. Entonces yo muchas veces he renunciado a esa satisfacción inmediata por buscar algo que está más adelante, por buscar un objetivo que yo considero más grande, más importante para mí, más trascendente, que tener esa relativa y frágil, yo consideraría muchas veces, seguridad laboral, ¿no? Entonces, yo creo que eso, el hecho de que desde niño haya podido postergar esa gratificación, yo lo veo reflejado. O sea, a mí me suena congruente lo que dice este estudio que se hizo con estos niños. Yo te quiero hacer una pregunta, Maki. Y esto está fuera de todo el guión y de todo, entonces tú decides. Porque según yo, por lo que nos comentas, pues has practicado esta parte de postergar la gratificación. Pero yo recuerdo, por los años que ya tenemos de conocernos, que hubo una época en tu vida donde te compraste un automóvil nuevo, de lujo, del cual tú tenías muchas ganas, te fuiste a vivir a una casa en una de las zonas pues más, pues de mejor, no sé, nivel socioeconómico, y no sé si en ese momento sucumbiste en la tentación y no postergaste esta gratificación. Esa es una pregunta muy interesante, Diana, y fíjate que yo estaba reflexionando ayer sobre, no eso en particular que decía, sino más bien cómo veo hoy las cosas. Yo no considero que hubiera sucumbido, porque de alguna forma ese nivel de vida que yo en ese momento empecé a darme también respondió al resultado de proyectos en los que se invirtió mucho tiempo y mucho esfuerzo. Apuestas, vamos a decirle así, muy grandes de proyectos poco probable que nos dieran, pero que trabajamos mucho, ¿no? Y le puse mucho esfuerzo para que finalmente se dieran. Entonces,
sí eran recompensas que me daba, pero que no necesariamente me distraían, sino más bien ya era como parte de esa recompensa mayor Del que yo resultado. buscaba desde antes. Entonces ya no eran esas pequeñas recompensas inmediatas, sino ya era, bueno, ahora ya puedo subir al siguiente nivel, ¿no? Entonces, no, a lo mejor a lo mejor un poco, algunas ocasiones, no sé, que yo me fuera a comer a algún restaurante. Bueno, tú sabes que había un lugar al que me gustaba ir mucho, iba muy seguido. Entonces, a lo mejor ahí sí podría ser pues que no postergaba ciertas satisfacción o recompensa inmediata. Como se dice pero coloquialmente ahorita, así de ponle aguacate, así de gastabas. y gasolina, ¿no? Así es. Pero más bien era como parte de los beneficios que yo buscaba de por sí al postergar esas recompensas. Porque cuando eso ocurrió, pude darme una vida, pude darme ciertas satisfacciones, pues que mis amigos tal vez no podían en ese momento, ¿no? Entonces fue una forma como de esa recompensa, pero más bien esa recompensa mayor. Okay. Uh-huh. Sí, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, pero... se la respondiste bastante bien. Entonces, bueno, pues únicamente lo que podría comentar es que tal vez algo que yo he podido desarrollar, si bien no necesariamente es el nivel de éxito al que yo aspiro o al que yo a lo mejor tenía en mente unos años atrás, es al menos mi capacidad para tolerar la frustración, precisamente por haber cultivado esta capacidad de postergar la gratificación inmediata, ¿no? Entonces, Diana, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos en un momento más para pues aunque continuar no me hablando? parezca, nos vamos. Muy bien. Y ya regresamos a este último bloque del tema de hoy, que es la gratificación postergada. Y hemos estado hablando justamente de todas las emociones relacionadas con este tema. Hemos platicado, Mike, que bueno, cuando uno posterga, pues muy posiblemente sientas esta ansiedad o frustración por no poder tener en ese momento lo que te gustaría tener en ese momento. Yo he llegado a sentir un poco de desesperación, así de, ¿por qué no puedo tenerlo? O si es algo que quisiera comprar o algo así. Un poco de enojo, si no, pregúntale a los niños que no reciben lo que quieren cuando lo quieren, por supuesto que se van a enojar. No necesito preguntarles, te he visto a ti cómo actúas como niña. Claro que no, ya he regulado mis emociones y practicado mi autodisciplina y mi autocontrol. Muy bien, muy Entonces bien. no me puedes regañar. Pero también, si uno, como decíamos, ya tiene este objetivo, pues también cuando llegas a cumplirlo más adelante, evitando las distracciones momentáneas, pues llegamos a sentir esta satisfacción personal de haber tenido la fuerza de voluntad y la capacidad de no distraernos en el camino y de lograr este objetivo mayor que nos propusimos alguna vez. Entonces hablamos de ansiedad, de frustración, de desesperación, enojo, satisfacción, de las cuales ya también hemos hablado en episodios anteriores. Así es, Diana. Ahora, a mí me gustaría también hemos puesto algunos ejemplos personales, no sé si tú quieras seguir poniendo ejemplos sobre tu vida, pero podríamos hablar en algunos otros contextos en donde esta gratificación postergada pues nos puede ayudar o donde conviene tener precisamente esa gratificación postergada. Y un ejemplo que me viene a la mente es en las relaciones de pareja, Diana. Aquí como estas dos posturas. Uno, el ir y encontrarse con alguien por no estar solo. Y yo ponía este ejemplo en el episodio de bienestar y compromiso y bienestar, que es el número 34. Cuando una persona entra en una relación sentimental, en una relación de pareja, por el compromiso de estar con una persona, por esa entrega, por ese querer construir un proyecto de vida juntos, o cuando entra por evitar la soledad, ¿no? Que son como dos compromisos diferentes que llevan a resultados diferentes. Entonces, en este contexto de la gratificación postergada, yo podría también traer este ejemplo de las relaciones de pareja. Si cuando yo inicio una relación de pareja estoy dispuesto a sacrificar precisamente esas recompensas inmediatas por construir una relación sobre bases sólidas. Tal vez no irme tan rápido en algunas, no brincarme, por ejemplo, etapas
de una relación y querer llegar a un punto demasiado rápido que pueda comprometer la estabilidad de una relación basada en bases sólidas. No sé qué piensas tú sobre este ejemplo. Pues en la parte de relaciones de pareja, yo lo veo ahorita justamente que recién me casé, que ya estoy empezando a tomar decisiones, no únicamente por mí misma, sino en conjunto, ya donde es una familia, donde ya, ahora sí, dos somos uno. Y yo lo veo también como que ahorita ya no puedo tomar decisiones o hacer compras o hacer cosas que antes pues únicamente me tenía que preguntar a mí misma, sino tomar decisiones en conjunto. Y te pongo un ejemplo. El año pasado, a finales del año pasado, había un retiro creo que en Amatlán o no, en Tepoztlán, no me acuerdo dónde, donde tenía muchas ganas de ir, era un retiro un poco holístico. Obviamente por las dos personas, por mi esposo y por mí, pues el costo era pues más elevado, ya no era nada más por uno, sino por dos. Y entre los dos, o sea, realmente era algo que queríamos hacer, que queríamos ir, pero también teníamos a inicios de enero nuestro viaje de luna de miel. Entonces, la verdad es que postergamos, digamos, ese gasto o este viaje anterior, el del retiro, que queríamos ir en el mes de diciembre, por este objetivo mayor. Entonces, como lo comentas, o sea, es no saltarse etapas, pero también es una vez que ya tienes esta relación de pareja, poder entre los dos tomar decisiones y no tomar regalos o premios que pudieran comprometer incluso la estabilidad emocional de la relación, que después tengamos deudas, que después tuviéramos pleitos, que después no pudiéramos solventar los gastos, en este caso de la luna de miel. Es decir, ya también poder trabajar en conjunto y en conjunto postergar la gratificación. Que imagínate, Claro. si con uno solo es complicado, ahora con dos. Y por eso dice que el amor engorda, porque hay veces que yo digo, no, yo puedo hoy postergar el cenar una pizza, pero él ya la pidió. Claro, entonces no se acaba en el construir esa relación o en el llegar a un compromiso más formal, como en el caso que tú ya lo tienes, sino todavía a partir de ahí sigue existiendo, sigue estando presente esto o esta necesidad de sostener esta capacidad, ¿no? De postergar la gratificación. Pero como decíamos en los bloques anteriores, esto viene pues desde niños. Si desde niños no aprendemos a postergar esta gratificación, a aplazar un poco los premios que vamos a recibir porque posiblemente sean mucho más grandes que la gratificación instantánea, si no lo aprendemos desde niños, de adultos, pues a lo mejor lo vamos a tener que hacer por las malas, pero vamos a sufrir demasiado. Claro. Bueno, se me ocurren otros ejemplos, Diana, como por ejemplo la planificación familiar, ¿no? El esperarse a tener pues familia, ¿no? Hijos, tal vez cuando las condiciones son más adecuadas, cuando se les puede dar algo más y no necesariamente embarcarse a tener hijos cuando quizá no hay una base sólida, ¿no? Entonces, bueno, hay parejas que deciden hacerlo de una forma, hay parejas que deciden hacerlo de otra y bueno, son resultados diferentes. Cada quien finalmente... Pero Mike, si tú te preguntas cuándo es la época perfecta para tener hijos, la respuesta va a ser nunca. Ok. Porque nunca vas a tener ni el suficiente, claro, ni el dinero, ni la casa, ni la escuela, ni bla, bla, bla. Entonces, ahí ya es otro tema. Después platicamos en otro episodio. Claro. Sin embargo, yo sí creo que hay momentos en los que podemos darnos cuenta que tal vez no va a haber el momento adecuado, pero sé que este es menos adecuado que otros momentos, ¿no? Bueno, otros ejemplos como ahorro e inversión. Que ya platicamos. Que ya platicaste tú, que cómo te ayudó a ti a algo que pues, no sabías en ese momento, pero que te resultó muy útil. No sabías cuándo lo ahorraste, pero después te resultó muy, muy útil, ¿no? Entonces, pues se requiere esa disciplina. O también en situaciones como, por ejemplo, la educación. Si decidimos tomar, por ejemplo, una maestría, algún curso, un diplomado, estudiar algo que los frutos no necesariamente los vamos a ver de manera inmediata y sin embargo vamos a tener que hacer sacrificios de dinero o de tiempo, pues esta capacidad de postergar la gratificación nos puede ayudar a sostener ese compromiso, poder tener esta educación, este tiempo que le estamos invirtiendo se vea reflejado en beneficios futuros. Entonces, como esto podríamos poner muchos ejemplos en donde podemos aplicar esta capacidad de gratificación postergada y que podemos obtener beneficios, ¿no? Oye, Mike, y a todo esto,
¿Qué podríamos hacer si al día de hoy todavía no tengo bien desarrollada la habilidad de postergar estas gratificaciones? ¿Qué puedo hacer para lograrlo? ¿Cómo puedo postergar o aprender a postergar estas gratificaciones momentáneas? Bueno, yo les diría, el primer paso es escuchen este podcast. No, el primer paso yo lo pondría como establecer objetivos ambiciosos basados, pero en los verdaderos deseos, en esas verdaderas pasiones o propósitos. Y aquí es donde yo les recomendaría escuchar, si no lo han hecho, el episodio 32 de Propósito de Vida. Platicamos un poco de esto. Desde luego que el tema como tal pues es más profundo de lo que podemos abarcar en un episodio de 1 hora y cuarto. Pero bueno, ahí hablamos acerca del propósito de vida. Entonces yo pondría metas, o yo sugeriría establecer objetivos o metas basados en algo más trascendente como el propósito de vida, más que esas metas pequeñas o más, vamos a decir, más banales, ¿no? Entonces, establecer estos objetivos y pensar en ese bien mayor, tener muy presente qué es lo que queremos lograr y para qué hacemos lo que hacemos. Hay una técnica también muy, muy sencilla que podemos implementar, que es crear distracciones que nos distraigan de las distracciones. ¿Okay? ¿Cómo? O sea, hablábamos de que esas recompensas inmediatas que a veces buscamos son distracciones. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ponerle una trampa a esas distracciones y vamos a poner otras distracciones. Distracciones a las distracciones. Exactamente. Entonces, por ejemplo, es movernos del lugar en el que estamos, ¿sí? O entretener nuestra mente con alguna actividades como lectura, como ponernos a hacer tareas domésticas, como hacer ejercicio, pasatiempos que tengamos que entretienen nuestra mente de estar pensando en esas otras recompensas. ¿Okay? Entonces, distraernos de estar pensando en esas otras distracciones. Otra técnica que podemos utilizar es recompensarnos periódicamente, pero son recompensas preestablecidas que no nos saquen del camino. O sea, como acuerdos previos que ya hicimos con nosotros mismos de que cuando yo logre esto, me voy a dar esta recompensa que no me saca de ese camino trazado, que es una recompensa que sí me puedo dar. Entonces, cuando venga esa desmotivación o esas ganas de tener esta recompensa que nos puede distraer, algo que no necesitamos realmente y que a lo mejor solo en ese momento satisfaría un gusto específico, pero que no necesariamente nos va a dar una satisfacción sostenida, entonces podríamos recurrir a estas recompensas o decir, bueno, yo sé que ya faltan 2 días para que me dé esta recompensa, que es a lo mejor irme al parque o es comprarme este libro o darme 5 horas de mi vida para dedicarle al dibujo o esta pasión que tengo. O sea, esas podrían ser esas recompensas que yo sé, que entonces me dan esa motivación para decir, bueno, no voy a sucumbir ante esta tentación, porque sé que, aunque mi recompensa mayor está allá lejos, ahorita voy a tener otra recompensa que a mí me da satisfacción y que no interfiere con mis objetivos. Y fíjate que esto que comentas yo lo he visto mucho en las empresas. Por ejemplo, hay proyectos que son incluso a 2, 3, 4 años y obviamente no se esperan a recompensar el éxito del proyecto hasta que éste termine. Si a lo mejor al año tal vez se organiza alguna comida o algún viaje de integración o alguna ceremonia con algunos premios. Entonces, como comentas, vamos recompensando periódicamente sobre los logros que se han trazado, que se han ejecutado en el camino hacia ese objetivo. Y entonces las personas, nosotros mismos no vemos eterno que vamos a obtener nuestra recompensa hasta dentro de 5 años, sino que periódicamente vamos teniendo esos pequeños premios que nos dicen, voy bien, sigo luchando por ese objetivo y sigo por este camino y sigo fomentando estas emociones positivas. Claro, así es, ¿no? Entonces, precisamente es un muy buen ejemplo. En las empresas también se hace como lo comentas y para quien tiene empresa o es líder de algún equipo, pues puede poner esta sugerencia que nos pone Diana, este ejemplo, en marcha para recompensar a su personal, a su equipo y que no se les distraigan a medio camino, ¿no? Uh-huh. Que no se les desmotive. Otra técnica que yo puedo sugerir para trabajar, para postergar esta gratificación, tiene que ver con generar o compensar la insatisfacción. O sea, cuando tenemos estas tentaciones es porque hay una insatisfacción. Entonces, una forma de contrarrestar esto es
haciendo una actividad que yo ya he sugerido en otros episodios, que es el inventario de éxitos. Revisar los logros que hemos tenido en la vida, estos logros que hemos tenido recientemente o que hemos tenido a lo largo del tiempo, porque esto genera una sensación de satisfacción, de orgullo, no de arrogancia, sino orgullo sano, sobre lo que hemos logrado en la vida. Entonces, cuando nosotros tenemos presente cuáles son nuestras capacidades y cuáles son las satisfacciones, no necesariamente que tenemos en este momento, sino que hemos ido consiguiendo a lo largo de nuestra vida, nos puede dar una sensación de mayor satisfacción y de mayor plenitud a nivel general en nuestra vida. Y entonces podemos recurrir a esta sensación, a este inventario de éxitos cuando queramos, cuando tengamos esa necesidad o ese impulso de ir tras una recompensa momentánea que nos va a distraer de nuestro camino, y entonces decir, a ver, voy a revisar todo lo que yo he hecho, todas las satisfacciones que he acumulado a lo largo de mi vida, aquellas cosas por las cuales sentirme satisfecho y orgulloso, y entonces eso puede ayudar a calmar esa ansiedad de querer llenar un vacío, ¿no? Porque lo estamos llenando de otra forma. Y decíamos hace rato también otra forma de trabajar con esto, de postergar la gratificación, es centrarse en el trayecto y no solo o no exclusivamente en la meta. O sea, la meta es muy importante, pero también conectarnos con el proceso que estamos viviendo y aprender a disfrutarlo. A veces podemos hacer las cosas como si fuera un juego. Podemos ponernos metas de muy corto plazo sobre eso. Por ejemplo, estamos trabajando y podríamos decir, ya logré este resultado en mi trabajo, hice este reporte o avancé de una forma determinada en lo que estoy haciendo. Entonces yo podría decir, dentro de la próxima hora voy a tratar de romper mi propia marca y voy a hacer al menos una unidad más o un poquito más de lo que hice en este mes. O voy a mantener mi promedio, voy a jugar a mantener mi promedio. O voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer de una forma un poco diferente para que no me aburra. Entonces es empezar a tomar el trabajo y el trayecto, el proceso como un juego en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, empezarnos a divertir un poco más, empezar a tomarlo más como algo recreativo, como algo en lo que nos podemos entretener y de lo que podemos aprender. Como decía, si yo estoy haciendo muchos reportes y la verdad es que me da pereza hacer todos esos reportes, pues bueno, puedo empezar a ver cómo hago el reporte de una diferente manera o cómo puedo hacerle para que si puedo hacer cierto número de reportes en una hora, pues a lo mejor en la siguiente hora voy a hacer un reporte más. O me voy a tardar 5 minutos menos de lo que me tardé en el anterior. Ese tipo de juegos mentales que podemos hacer con nosotros mismos, transformar la tarea en una especie de juego que podemos disfrutar. Entonces estas son formas que nos permiten postergar esa gratificación, entonces alejar la mente de esas distracciones o del querer llenar estos vacíos o esta insatisfacción o esta frustración o ansiedad que podemos llegar a sentir y reenfocar nuestros esfuerzos. Un ejemplo también para desarrollar la habilidad de postergar la gratificación en los niños, y como decíamos, puede ser desde la parte financiera, desde la parte del ahorro. Aquí en México, no sé si en otros países, es recurrente o es común que se les dé a los niños un dinero o una mesada o un domingo, ¿no? Puede ser a lo mejor 10 pesos, 20 pesos, 20 pesos sería aproximadamente $1. Entonces, enseñarle a los niños que si yo te doy este dinero, no necesitas gastártelo de inmediato y salir corriendo a la tienda para comprar algún dulce o algún refresco, sino, ok, yo te doy este dinero, pero ¿qué te parece si la mitad sí lo puedes utilizar el día de hoy para lo que tú quieras y la otra mitad lo vas ahorrando? Y entonces, a lo largo del tiempo, a lo mejor a final del año o a lo mejor para el día de su cumpleaños, saca todo el dinero ahorrado y el mismo niño se va a dar cuenta qué beneficio tuvo haber ahorrado parte de ese dinero. Y entonces le vamos enseñando tanto habilidades emocionales como esta parte también de postergar la gratificación y obviamente el ahorro. Entonces podemos tener varios beneficios en diferentes aspectos y también como adultos podemos aplicar esta situación y por muy mínimo que sea pues el ingreso o que tengamos, podemos evitar darnos estas satisfacciones momentáneas y ahorrar para posteriormente tener un beneficio mucho mayor. Así es, Diana. Entonces, pues como hemos visto y como hemos estado platicando, el ser capaces de postergar esas gratificaciones inmediatas nos pueden ayudar
pues a evitar distracciones, a evitar desperdicio de recursos como el dinero, recursos como el tiempo, que nos desvíen de objetivos más importantes, no más trascendentes. Y pues no es imposible lograrlo. Cuando se fomenta en los niños, pues se les va a facilitar en la vida poder postergar estas recompensas, pero no está tan fuera del alcance. Hemos aquí platicado de algunas técnicas muy sencillas y que podemos poner en práctica de manera muy inmediata para aprender, para poder resistir esas tentaciones, ¿no? Y esto nos puede traer grandes beneficios en nuestra vida, como poder acceder a objetivos o a metas que realmente son ambiciosas. Entonces, no sé, Diana, creo que con esto podemos concluir. Sí, creo que ya platicamos bastante del tema de hoy, de postergar la gratificación y de las emociones relacionadas con esto. Y por mi parte, pues sería todo, Mike. Bueno, pues entonces nada más nos queda agradecer a las personas que nos han escuchado en este episodio, las personas que nos siguen constantemente, y pues recordarles que pueden escucharnos o pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También pueden visitarnos en nuestra página expresaremociones.com, donde están todos nuestros episodios de este podcast, nuestra página de Facebook, que es Expresar Emociones, Emociones y Bienestar, y también en nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones. Entonces, pues por el día de hoy, Mike, es todo. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, y nos vemos, nos escuchamos y seguimos platicando la próxima semana.